Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros compañeros y personas que están aquí en el en vivo del día de hoy en La Culpa es de Mercurio. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a dialogar sobre un tema que relativamente muchas veces es tabú, muchas veces es ignorado frente también al propio gremio, como incluso dentro del marco de lo terapéutico no se da por cuestionado este tema y nos lleva a pensar muchas cosas más. Entonces, el día de hoy estaremos retomando de este espacio de vacaciones que nos hemos tomado con Lai para poder iniciar con este tema muy interesante que es sobre las máscaras del ser terapeuta. Ya va a ingresar nuestra compañera. Listo. Ya envié la solicitud. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lai, ¿cómo estás tú? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Y tú? Sí, bien, perfecto. Es que estoy en la sala, hay mucho, mucho frío hoy aquí en Lima y busqué un lugar como para abrigarme porque ya de verdad no podía estar en el consultorio. Ok. Que acá también está haciendo frío, ¿verdad? Ha llovido harto, entonces pues. No, pero aquí la temperatura estos últimos 2 días bajó un montón porque sí estaba haciendo frío, pero salía el sol ya no. Entonces nos congelamos. Y yo que soy de un país tropical donde nunca hace frío, entonces Ujú. todavía no me acostumbro. Ok, me imagino. Bueno, estaba hablándole a nuestros compañeros, a nuestros seguidores, que el día de hoy vamos a hablar un tema que a veces es tabú dentro también de nuestro gremio y que muchas veces no se pregunta y no se tiene en consideración y es la máscara de ser terapeuta. En este tema va a ser muy interesante porque vamos a hablar sobre las minucias y los aspectos que implica el ser psicólogo o psicóloga clínica o clínico en ese ámbito y cómo es que de cierta manera eso puede afectarnos o no dentro del proceso como seres humanos, teniendo en cuenta pues temas que veíamos anteriores donde veíamos que habían eh, hemos identificado que las personas tienen diferentes roles en la vida, no solo el laboral. Claro, y sobre todo más que el ser psicólogo, el dedicarse a la psicoterapia, Ujú. porque, bueno, la carrera de psicología tiene muchas miradas, investigación, educación, etcétera, y, y no todo el que es psicólogo se dedica al acompañar personas, al atender personas, a estar en un proceso de tú a tú, en una entrevista, en una intervención, en una evaluación. Claro. Y la psicoterapia, que es una formación posterior a la carrera de psicología, es un trabajo que requiere mucho compromiso, no solamente en el términos de estudiar, sí hay que estudiar un montón, pero lo que requiere de él, la persona que es el terapeuta, y también de lo que es y lo que no es el trabajo terapéutico. Y no solo de lo que dicen los libros, sino de ese encuentro humano y de esa relación con el otro. Claro, y tú hablas algo muy interesante y es que ese ámbito de ser terapeuta toca unos elementos y unas cualidades que uno debe identificar para poder saber y decir, bueno, es que este es un terapeuta que de cierta manera trabaja y sabe lo que está trabajando dentro de su proceso. Y uno de esos aspectos fundamentales es la integralidad. Considero yo que ese elemento es fundamental junto con el ámbito del amor a su quehacer. Uno debe tener ese Claro, aspecto es un súper. poquito como la relación entre la vocación, la pasión, etcétera, este ikigai del que por ahí hablan algunos, pero a veces amar lo que se hace no es suficiente. Justamente este ha sido un tema que he tenido muy presente en estos últimos tiempos. Personalmente, y lo he conversado con otros colegas que se dedican también al trabajo terapéutico. Y sí, y coincidimos en eso, en que
a pesar de disfrutar muchísimo el trabajo terapéutico, de querer seguir haciéndolo, hay implicaciones de la práctica que resultan a veces desbordantes o sobrecargadas o con una responsabilidad intrínseca de la que poco se conversa Claro. y, y que despersonaliza a quien acompaña al otro. Sí, y dentro de ese marco de la comprensión del espacio terapéutico, hay que tener muy en cuenta lo importantísimo que es ese ámbito de lo clínico en el hecho de que como terapeutas tenemos a nuestra mano la vida de otra persona y que lo que hagamos y no hagamos repercutirá a futuro de que esa persona se sienta bien o se sienta mal o se sienta peor de lo que ya está. Entonces, de cierta forma, es una carga y una responsabilidad muy alta que tal vez en otras áreas o en otros elementos, aspectos de la psicología no sea tan cargada. Pueden tener responsabilidades, pero una vida de un ser humano es algo muy complejo. De cierta manera, pues, dentro de ese espacio terapéutico comenzamos a notar que en ese aspecto humanizador del proceso terapéutico, ya Frank comenzaba a hablar de ese tema y comenzaba a identificarlo dentro de tres áreas, dentro de tres aspectos, que son básicamente, obvio, el que más se ve, el que más se denota, el que más se vislumbra, que es el del consultante, que es donde de cierta manera nosotros nos preguntamos cómo se siente el consultante, se siente cómodo en el proceso terapéutico, se genera el rapport, está realmente identificado y tiene ese proceso de cambio, como luego también ese ámbito del contenido que hay detrás, el para qué viene acá al proceso terapéutico, que es qué posee el consultante, cómo evaluarlo, cómo comprenderlo en realidad dentro de ese proceso y por último, eso que de cierta manera, como decíamos, se ha muchas veces olvidado o sobreentendido, que es, bueno, cómo el terapeuta se siente en el proceso, se sentirá cómodo con el contenido que está manejando, será que se siente cómodo con esa persona que tiene al frente. Esas son preguntas que de cierta manera uno comienza a cuestionarse y comienza uno a preguntarse, ¿también será que el psicólogo en ese momento estará emocionalmente en condiciones para atender en ese momento, por ejemplo? Son cosas que se iban planteando ya desde el aspecto humanizante con el término de metaclínica, que es más allá de eso claro o eso que siempre uno ve de, bueno, el diagnóstico, bueno, la intervención y luego la prevención y la posvención y demás, sino que es mucho más allá. Sí, de hecho, con lo que describías me hiciste recordar una persona que era su primera experiencia en terapia y bueno, en la conversación surgía mucho miedo al proceso al que estaba iniciando Ujú, por una idea o una creencia de que la psicoterapia o ir al psicólogo tiene que ver con que estoy mal sí, de la cajeta, ¿no? Y él me decía, ¿qué pasaría si tú y yo nos encontramos en el cine? O sea, si un día yo voy al cine como cualquier persona y me lo encuentro, claro, tú dirías, hola, yo soy tu psicólogo y me dejarías, y todo el mundo se daría cuenta de que yo soy tu paciente. Y yo le respondí, y estamos hablando de una persona adulta, y yo le respondí, te saludaría como te podría saludar cualquier otra persona. Porque más allá de la etiqueta que tú quieras usar en este espacio, tú y yo somos dos personas conversando. claro. Entonces creo que eso también es muy importante, por lo menos para mí, el que la persona que vaya al encuentro conmigo en el espacio terapéutico pueda encontrarse conmigo como individuo, como persona, con lo que yo soy, con lo que yo puedo mostrar, mis luces y mis sombras también. Claro, y Y es la las buena sombras tienen que ver con esto de no tengo todas las respuestas, no sé exactamente de qué va todo esto. Hay papás que me dicen, ¿y cómo hago para que mi niño deje el pañal? Y dame un tips aquí de una vez rapidito para regular los berrinches de mi niño. No hay una receta mágica, es decir, no hay un libreto que se saca.
y se usa para cada proceso que se habla. Ujú. Ojalá fuera así, pero no, la psicoterapia requiere un trabajo individual, un trabajo personalizado, una comprensión de la realidad de la persona, una relación y un vínculo que se va formando a través de esta comprensión y que a partir de ahí entonces van surgiendo los cambios, pero no es como adivinar, no tenemos una bola de cristal, quisieran, pero no. Claro, y ahí se plantea una pregunta muy interesante que tú has dejado entrever y es, ¿cómo ven las personas a los psicólogos? ¿Cuál es esa imagen o la significación que ellos tienen dentro del albur popular? ¿Sí? Nos ven como brujos, nos ven como psiquiatras porque eso es algo muy común, ¿no? No, a mí lo que me ha pasado es que salgo con alguien que recién conozco y es, seguro que me estás analizando. Ujú. O todo lo que yo haga, seguro para ti será algo que debo corregir. Sí, O te tengo que preguntar a ti porque tú tienes todas las respuestas. Esas son un poco las expresiones de las personas. Y ante esto, claro, yo con el pasar del tiempo he ido haciendo bromas, ¿no? Tomándomelo menos en serio y entendiendo que, pues claro, evidentemente hay una idea de lo que significa ser terapeuta que está muy lejos de lo que realmente es. Y es como esta idea de, por eso este live se llama Las Máscaras, porque es esta idea de esta persona sabia que va con una bata blanca, con unos lentes y un montón de libros, se sienta con un cuaderno y un lápiz a escribir, dobla la pierna en el consultorio y hay una silla enfrente y una persona comienza a hablar y esta persona comienza a escribir. claro. Entonces esto está muy intelectualizado y muy simbolizado con expresiones que probablemente no tienen poco o nada que ver con el trabajo que cada uno de los terapeutas puede ir haciendo desde su propia mirada terapéutica, porque eso es muy importante que lo aclaremos. Hay distintas miradas terapéuticas y de acuerdo a esas miradas encontrar las personas con particularidades en el consultorio. Claro, entonces notamos que dentro del imaginario se queda esa construcción que se viene de mucho antes, desde la época fuerte del psicoanálisis y el conductismo, de esa imagen médica de que yo estoy aquí y tú estás allá, diferenciándonos de forma objetiva, ¿sí? O de Y cierta manera vertical. sí, tomando una distancia. Entonces, vamos a notar que de cierta manera, incluso dentro del marco de la psicología clínica, puede haber diferentes estilos, va a haber diferentes formas en las cuales hacer psicología clínica. Y dentro de esas está esa imagen del psicoanalista típico en el Iván, el viejito sabio que se fuma la pipa y te dice, ¿y tú qué piensas con respecto a? O Que vas a ver usa corbata, se viste con traje. el típico combate al médico que te... Imagínate tú que vas a ver a tus consultantes en bicicleta que te vayas en traje. ¿Cómo Ujú. sería esto? Corbata y demás. Sería Es muy disruptivo. complicado. O yo que trabajo con niños y que ando en autobús con un morral lleno de juguetes. Sí, Imagínate cómo sería eso. sí, entonces, por ejemplo, dentro del marco sobre todo de nuestro enfoque humanista existencial, pues rompemos un poco ese esquema. Entonces, por ejemplo, yo hago la terapia más con ropa normal, jean, camisa, así obviamente un poco más elegante, no ir de cierta manera como tan relax, pero por ejemplo, eso choca muchas veces en el principio de la terapia y se dan cuenta que esos espacios incluso son no el típico sentarse en un consultorio, en una mesa, contar 15 minutos y ya, sino incluso es un encuentro, es una charla, cómo te sientes, bueno, qué opinas, tal, y se vuelve mucho más dinámico, por ejemplo. Claro, por eso es valioso también entender que cada persona que hace terapia eh, le impregna a la terapia parte de su personalidad. Y que esto que le impregna, que es parte de su personalidad, y de hecho, no al azar se elige el enfoque terapéutico. El enfoque terapéutico tiene mucho que ver
con la cosmovisión de la persona que elige el enfoque terapéutico, con la personalidad de quien elige el enfoque y con las ideas y la visión del mundo en general. No vas a encontrar un psicoanalista que vea la realidad, y no solamente en la terapia, sino en su vida, igual que un terapeuta humanista, porque uno elige la terapia de acuerdo a su visión de mundo, a su visión a su cosmovisión en general. Entonces, evidentemente esto, la personalidad, la visión, todo esto está relacionado con quién es el terapeuta. Yo recuerdo, mira, una experiencia que yo la cuento muchísimo cada vez que inicio una formación. Y es que yo paso de la corriente mucho más estructurada, cognitivo-conductual, a la humanista. Y en la primera clase de psicoterapia gestal, que fue la corriente terapéutica con la que primero me encontré, yo recuerdo haber ido como si fuera un congreso de psicólogos de esos que son muy médicos, muy formales, en tacones, etcétera. Y recuerdo encontrar a las dos profesoras que iban a dar la clase y el resto de los estudiantes prácticamente en pijama, sentados en el piso con unos cojines alrededor, todos haciendo un círculo. Evidentemente, cuando yo me vi y yo vi a esas personas, yo noté que en definitiva algo aquí no hacía sintonía, algo estaba pasando. Yo tenía poca información sobre lo que significaba la psicoterapia gestal en ese momento y, y mi primera preocupación fue qué mal que me puse tacones y toda esta gente parece que se vino en pijama. Yo no me quise sentar en el piso en ese momento, me senté en una silla. Y la terapeuta en ese momento me dijo, es necesario que te sientes en el piso porque hay toda una energía que está aquí circulando en la conversación que estamos teniendo. Inmediatamente a mí, explosión total en mi cerebro, una energía, o sea, escuchar a un psicólogo. Ojo, una de las que dirigía la formación es psicólogo forense, especialista en psicopatología forense, y la otra también, una psicólogo clínico muy reconocida en la ciudad. Y yo decía, ¿cómo es que esta gente habla de energía? No entiendo. Creo que me equivoqué de clase. Conforme fueron pasando el tiempo, fueron 4 años, yo me di cuenta que sí, que efectivamente había que quitarse algunas capas para poder ser terapeuta gestáltico. Este curso dura 6 meses para poder decidir si tú quieres ser terapeuta gestáltico o no. Y al final recuerdo que una de las terapeutas me dijo, si tú quieres ser, a mí, si tú quieres ser psicoterapeuta gestáltico, creo que hay muchas cosas que tienes que dejar en casa. Y para mí eso resonó tanto que me hizo darme cuenta de que si en verdad yo iba a elegir eso, yo tenía cosas que ver de mí, descubrir de mí y poner eso en el espacio terapéutico. Y así fue como empecé la formación. Entonces, fíjate, es todo un universo de cosas que pasan, es todo un conjunto de descubrimiento que vas teniendo en tu formación y que después cuando tú vas con el consultante en el espacio terapéutico también se manifiestan, también se van describiendo. Por lo tanto, en el caso de nosotros que somos humanistas que rompemos un poco el esquema, a veces cuando te llega la persona y te preguntan, pero ¿cómo haces tu terapia? Pero ¿cómo es que tú, por ejemplo, haces terapia en pantufla? O recuerdo yo a mi terapeuta aquí en Lima, ir a su consultorio y él estaba en pijama y su consultorio estaba vacío. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Dónde está la silla? ¿Dónde está el escritorio? Entonces, todas estas cosas que supuestamente son la idea o el imaginario de lo que debe ser, no es tan real cuando vamos a la terapia y cuando estamos con una persona en una conversación. Claro, y además de eso, tú dices una palabra importantísima y es el hecho de descubrirnos o identificar esos elementos que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro del marco de lo terapéutico se considera o se ve importante dentro de este enfoque tener en cuenta todos esos elementos de cualidades, todos los elementos de limitaciones que tenemos muchas veces. Y de cierta manera, por ejemplo, en mi caso, en el marco de la terapia, yo soy muy consciente de que, que yo debo tener, por ejemplo, una alarma para poder avisarme que ya cumplo la hora, ¿sí?
porque pues la atención la focalizo y se me pasa el tiempo, por ejemplo. O muchas veces hay personas que dicen, mira, yo con esta persona en especial me desgasto mucho. Entonces, Me pasa. trabajo cosas muy puntuales y la terapia no es de una hora entera, sino es 30 minutos, 35 minutos por mucho, ¿sí? Y ese es el proceso de autoconocerse, decir, mira, hoy no estoy tan bien, voy a decirle a mis consultantes que hoy no puedo hacer terapia. Y eso hace que se humanice la persona, no se vea como de cierta manera ese elemento omnipotente que se cree muchas veces, que cometen errores muchas veces dentro del ámbito de la creencia médica, que es el típico síndrome de Superman, que todo lo tiene que solucionar, todo tiene que ser ya, debemos tener todo lo último en guarachas, el último conocimiento, sino que al contrario, incluso tú Sí, misma dices, hay casos en los cuales tú definitivamente puedes decir, mira, yo no sé, pero estoy a tu disposición para poder explorar juntos eso que te está pasando a ti, ¿sí? claro. Y también entender que que la persona mm, tiene un instrumento de trabajo. Todos tenemos un instrumento de trabajo. De repente para el albañil será un martillo y un montón de cosas, para el electricista serán otras cosas, para el educador serán los libros, para un largo etcétera. Para el terapeuta, el recurso más importante es sus emociones. Claro, Y las emociones que están puestas de manifiesto para dar soporte y contención también, porque quien viene a la terapia viene con ese principal requerimiento, ¿no? El de soporte claro. y contención ante las necesidades que tiene. Entonces requiere todo un aparato emocional que realmente tenga una fortaleza. Y si en ese momento yo como terapeuta estoy pasando por una situación difícil, por un duelo, por un día difícil, por un malestar físico terrible, mi instrumento de trabajo también está afectado. Por lo tanto, yo tengo derecho y responsabilidad a limitar mi práctica hasta Ujú. poder encontrar el espacio para resolver lo que se necesita resolver. Las personas no comprenden mucho esto y es muy valioso que en este espacio podamos darnos cuenta de que sí, las emociones, incluso el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el enojo, son un elemento que puede jugar a favor en el proceso terapéutico porque ayuda también a elaborar muchísimo, pero también puede ser un elemento que bloquee el contacto y que necesitamos atender como personas. Tampoco necesitamos tener una conciencia de que la persona que se dedica a estos temas de salud mental es una persona excesivamente equilibrada, con todo en su vida controlado y todo manejado perfectamente como si fuera una máquina. Por el Claro. contrario, es una persona que se ha preparado para que objetivamente desde afuera pueda observar lo que sucede y desde ese afuera pueda cambiar de perspectiva ante esta realidad que se está manifestando. Y por supuesto, servir de espejo. Entonces, para eso también se requiere ser una persona. ¿Cómo yo te voy a hablar de emociones si en mi vida no he experimentado este tipo de cosas? Entonces, evidentemente, no es que tú no puedes ser terapeuta de pareja porque tú no tienes pareja estable. No, tú no puedes ser terapeuta infantil porque no tienes hijos. Tú no puedes ser terapeuta, es que el cirujano tampoco se opera a sí mismo. Claro. Y no lo hace tampoco. ¿Por qué? Porque en definitiva necesitamos a otros, pero lo que sí podemos es tener otra perspectiva, una perspectiva más, no me gusta decir objetiva, pero sí intersubjetiva, de lo que está pasando con la persona en la relación terapéutica. Entonces no hace falta que yo esté enlodada para poder entender tu lodo, porque para eso existe algo que se llama empatía. Claro, entonces, por ejemplo, hay diferentes formas de tomar conciencia. Por ejemplo, en ese aspecto, uno comienza a darse cuenta, por ejemplo, que hay temas en específico, por ejemplo, hay uno que habla con psicólogos, psicólogas, dice, mira, el abuso de menores es un tema que yo no puedo tocar. En caso de eso, lo remito de uno. O por ejemplo, te dice, mira,
Por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, farmacodependientes, yo, dentro de mi experiencia, yo ya sé que por lo menos eso me cuesta mucho trabajar. Entonces, yo prefiero remitir esos casos, ¿sí? O, por ejemplo, viceversa, decir, mira, con mis características, yo puedo ser muy bueno, por ejemplo, con personas que tienen trastornos anímicos, porque yo las puedo centrar y ponerlas en un eje mucho más racional, ¿sí? O, por Claro. ejemplo, mi psicoterapeuta tiene TDAH, pero con ese TDAH me ayuda a mí, dentro de mi otro marco, por ejemplo, a ver otras cosas que yo no puedo ver, ¿sí? Entonces, eso le suma un plus a ella y, por ejemplo, sus procesos de psicoterapia son más dinámicas, estamos haciendo una actividad, luego me pregunta otra y luego hace otra y eso por lo menos en mi caso me refuerza ciertas características. Como por ejemplo en Claro. el mío, son más de tipo conversacional, más tranquilas, nos enfatizamos en un tema. No sé, por ejemplo, tú en tu caso, Lai, ¿qué estilo de terapia practicas o qué forma puedes hacer ese A mí ambiente? me gusta mucho todo lo que tiene implicaciones artísticas y sobre todo Mm, lo que implica la lectura y la escritura. Eso, el reflexionar, el hacer actividades también con el cuerpo, ese es un poco más mi trabajo a nivel de terapia. claro. Pero también soy muy abierta de conocer lo que la persona le gusta y disfruta para traerlo también a la terapia y que lo podamos atender. Lo que sí siento es que soy como acompaño niños, y niños muy pequeños. Soy una terapeuta que tiene mucho tacto para adentrar a la persona en los procesos complejos. Que de repente hay gente que de frente y le va bien, yo no, yo tanteo mucho el terreno para eso. Y Ujú. preparo mucho a la persona para darle mucha contención. Por eso a mí sí me sucede esto de que me sobrecargo, porque le doy mucho para sostenerlo. Y eso efectivamente a veces me cuesta en mi espacio personal. Pero en conclusión, creo que es muy valioso entender que el terapeuta es un individuo y que como individuo tiene las mismas necesidades que cualquier otro, que tiene las mismas preocupaciones que cualquier otro, que se ha formado para tener una idea y un acercamiento a las necesidades de la persona. Pero es que esto no significa que tenga ni todas las respuestas ni toda la verdad. Claro, y eso plantea de cierta manera una deconstrucción de lo que implica el ambiente terapéutico, al no ese ámbito rígido de que tiene que ser algo recetario, de que tienes depresión, entonces la técnica tal, tienes ansiedad, la técnica tal, tienes, no sé, brotes psicóticos, entonces haz este paso, 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 sino que se Sí. plantea ya una Como si nueva... esto fuera un ensayo y un error. Ensayo, error. Hicimos esto, funcionó, lo volvemos, lo repetimos. No, no es, porque ni siquiera los terapeutas que son cognitivos conductuales, que tienen unos procesos mucho más sistematizados que nosotros, ni siquiera ellos tienen las verdades absolutas, porque estamos hablando de personas, de individuos, y de todo lo que implica ser un individuo. La expresión de un síntoma, que puede venir dado de una dificultad o no, puede ser tan distinto en ti como en mí. A lo mejor los dos tenemos depresión, pero la forma en la que lo expresas tú y lo experimentas tú es distinta como lo hago yo. Por lo Y eso, tanto, no es simplemente un síntoma, tiene que ver con la realidad de un individuo, con cómo lo experiencia el individuo y cómo el individuo también lo puede resolver o atender. y Ese eso, es el principio también de nuestro acompañamiento. y a eso súmale la variable de lo que habíamos hablado anteriormente, del enfoque o la forma en la perspectiva en que lo ve, y adicionalmente la subjetividad y la cosmovisión o la filosofía de vida que tiene el psicólogo, el que te está tratando a ti, por Así ejemplo. es. Entonces, eso hace que se Incluso complemente mucho el más. cómo comunicar las propias preocupaciones de la persona que viene a la consulta Claro. también. Entonces, son como todo un conjunto de variables que van ahí implícitas. Y algo que hablabas tú, por ejemplo, y antes que estábamos cuadrando con la el tema, yo le mostraba, por ejemplo, terapeutas que hacen eso. Por ejemplo, de Borussia Skinner, el man plantea un modelo biográfico que te dice, mira, tenemos que adecuar el modelo conductual radical a las características del individuo, pero también a las características del terapeuta. Un conductivo conductual puro.
O por ejemplo, Ok. Melanie Klein como psicoanalista de las primeras generaciones discipularias de Freud, por ejemplo. ¿Sí? Ella también te decía, mira, hay que ajustar el proceso terapéutico en función de cómo el terapeuta y tanto el consultante plantean las condiciones, ¿sí? No solo eso se queda en el ámbito humanista existencial. Así es. Y de hecho, por ejemplo, cuando a mí me vienen a preguntar en pocas palabras, dígame, ¿de qué se trata la terapia que usted hace? Yo resumo en, es un espacio para descubrirnos, es un espacio para tomar conciencia, es un espacio para responsabilizarnos y es un espacio para atender situaciones de forma mucho más libre y mucho más abierta. Creo que ahí están un poco las respuestas. Si tú necesitas una persona que te resuelva, que te dé resultados inmediatos, que te diga, esto es lo que tienes que hacer, entonces no es conmigo en este momento, necesitarás a otro tipo de persona. Y esto no es ni bueno ni malo, es simplemente un enfoque, es una mirada, es una forma de hacerlo. También es muy valioso cuando vamos al proceso terapéutico entender que siempre estamos afectados. Es decir, esto no es de mí para ellos, es de nosotros. Sí, por Y eso, el por nosotros ejemplo, es muy valioso. por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago normalmente es darles espacio, decirles casi desde la primera sesión que tienen la libertad de ellos de, por ejemplo, hacer feedback, de retroalimentar, decir, mira, esto no me gustó, yo quisiera que pudiéramos trabajar este tema en específico, incluso dentro de las sesiones. Y planteo ese aspecto de retroalimentación también para nosotros como proceso terapeuta, decir, bueno, ¿cómo te sentiste tú en esta sesión? ¿Qué aprendiste? ¿Qué podemos mejorar de ese proceso? ¿Por qué? Porque uno muchas veces, pues, como dice, uno es humano y dentro de la naturaleza humana está el error. Y dentro de eso, pues, puede que para una persona ese ámbito solo meramente dialogal le sirve, como para otras dice, mira, el arte que plantea Lai es potentísimo, entonces ese le puede servir mucho más. ¿Y por qué no No, flexibilizar y abrir esos? y no tratar de tampoco ir al espacio terapéutico pensando en el que la persona que está enfrente o al lado, como sea que ustedes se sienten en el espacio, tiene una respuesta sobre mi vida. Más bien lo que podemos encontrar es una mirada distinta para que tú puedas encontrar las respuestas a tu vida. Es un poco el enfoque humanista existencial, es que no es que le tenemos una responsabilidad, es que le devolvemos la responsabilidad a quien realmente le pertenece, como dice Rogers. Es Ujú. devolverle la responsabilidad a la persona que va a la consulta, al consultante, porque es el único que puede atender su vida. Em, Recuerdo una chica que atendía hace muchos años que me decía que si yo era su amiga y yo le contesté que no era su amiga. Y ella vi su cara de qué decepción, no eres mi amiga. Sí. Qué triste me hace sentir que no seas mi amiga. Pero en realidad no somos los amigos de las personas que acompañamos. Tampoco somos sus enemigos. Hay que también comprender cuál es el momento en el que nosotros estamos en la vida de esa persona y que ese momento es necesario que sea transitorio también. Es muy valioso entenderlo. Por lo tanto, ellos tampoco están en nuestra vida. O sea, no es mi mejor amigo, no es con quien yo voy a contarle mis penas y mi tristeza. No quiere decir que yo no hable de mis penas y mis tristezas en la terapia, porque en el caso del enfoque humanista existencial, esto también es válido. Pero no es para que vamos, nos tomemos un trago y hablemos de nuestras penas y nuestras tristezas. Eso tiene más que ver con que somos personas que nos encontramos para tener perspectivas acerca de cosas que suceden, pero que al final del día la responsabilidad y la toma de conciencia está sobre el consultante. Nosotros simplemente somos un vehículo o un acompañante, como le queramos decir. Entonces, de esa manera me gusta ver la terapia porque me quita a mí la responsabilidad que no me pertenece y que no quiero tener. Y si me ubica en lo que sí me gusta, que es servir al otro de espejo para poder retroalimentar su propia vida.
Claro, y siguiendo con esa metáfora de la máscara, eh, de cierta manera, para poder tú interpretar ese papel, el ser psicólogo o psicóloga, debes conocer las implicaciones del personaje en sí. Y cuando tú Así conoces es, el personaje, puedes darle una interpretación correcta y la mejor frente a esa situación en específico, en este caso, el espacio psicoterapéutico. Y de cierta manera, el saber nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras inhibiciones, deshabilitaciones y demás, permite dar un mejor servicio, permite dar un proceso más humano, más directo y mucho más diciente del proceso. Algo que decía Rollo May es muy importante y es que cuando nosotros tenemos ese proceso ganado, somos conscientes de lo que somos como terapeutas, le damos un gradiente adicional a nuestro servicio y a nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra vida como psicólogo los consultantes son muchos, son montones. Durante 6 meses perfectamente puedes estar viendo de 100 a 200 consultantes. Pero para ese consultante, tú eres su primer y único terapeuta. Y así ese es. Y que sea un bonito primer encuentro, que es muy valioso. O que total. sea no tanto bonito, sino un primer encuentro genuino, Sí, más que bonito, porque genuino significa en el que él se dio cuenta o ella se dio cuenta de que tú estabas para él y que era un espacio en el que él podía confiar, sentirse seguro, sentirse sostenido, y en el que puede contar cosas que en otro espacio no le es permitido. claro. Entonces, Básicamente, para ir cerrando, yo quisiera preguntártela y tú qué quisieras decirle a esos psicólogos que nos están viendo y que quieren tomar ese ámbito del área clínica para esa bueno, especialidad. uno que es una responsabilidad importante aprender, estudiar, leer, actualizarse. Esto no está lejos del trabajo que hacemos. Es importantísimo también hacer un trabajo personal, el mirar nuestra vida. No vamos a tener todo resuelto porque sería imposible, pero sí atender ciertos temas y que la psicoterapia a mí me gusta verla como un arte. Y si la psicoterapia es un arte, entonces está impregnada de lo que tú eres. Y es muy valioso elegir desde lo que tú eres. Y cualquier enfoque psicoterapéutico que quieran elegir, que vaya desde lo que ustedes son. Excelente. Yo creo que para agregar a lo que has dicho es ese valor del estado auténtico. Cuando tú te sientes cómodo cumpliendo y sabiendo cuáles son tus restricciones y tus capacidades, vas a ser mucho más auténtico para ese consultante, para ese proceso terapéutico. Y créeme que ese proceso va a fluir, va a ser mucho más fácil, va a salir mucho más cosas, incluso eh, van a salir cosas que tal vez tú creías que no podías llegar a obtener dentro del proceso terapéutico y es gracias a que fuiste consciente de cuándo, digamos, decir, hoy no voy a atender porque me siento mal emocionalmente, hoy sí atiendo, a este lo atiendo de esta manera, a este lo atiendo de otra, ¿sí? O, por Así, ejemplo, mis características no me dan para ciertos tipos de terapias, pero estos sí. Entonces, así. eso les da un valor agregado, más allá de tener que atender a todo el mundo porque sí, porque quiero ganar plata y porque quiero hacer más. Créanme que en el ámbito de lo clínico lo que vale más es eso que dice Lai, es darle ese valor agregado, es darle que tu presencia pueda generar un cambio en ese otro, más allá del dinero que te puedan dar. Así es. Y que esa presencia va a traer como consecuencia el dinero, pero no al revés. Claro. Bueno, Entonces, nos vemos entonces dentro de 15 días en este espacio. Les mando un abrazo, un beso. Gracias por estar con nosotros también, por conversar. Y nos vemos próximamente. que les vaya muy bien. Chao. Chao.